Sí, la verdad que fue un año atípico para todos, un año complicado y difícil. Como legisladores, bueno, como nosotros, el Congreso está en la ciudad de Buenos Aires y es el epicentro de la pandemia, lamentablemente no pudimos viajar, pero encontramos la forma de seguir trabajando porque creo que lo nuestro es un servicio esencial más que nunca para poder generar proyectos que mejoren o que atenúen el impacto de la crisis económica, porque el COVID no nos deja solo una crisis sanitaria y tener que lamentar tantas muertes y tantas personas enfermas, sino que nos deja un problema económico muy grave que se ve afectado sobre todo a nivel comercial, en el sector de turismo. Estuvimos trabajando mucho, yo estoy en la Comisión de Turismo de la Cámara y tratamos de impulsar una ley de emergencia para el sector turístico, todavía sin demasiado éxito de nuestro lado. El Senado sancionó una ley de ayuda, no tan grande como la que queríamos hacer nosotros, desde Juntos por el Cambio, pero un montón de proyectos. Creo que desde la Nación, o sea, como legisladores nacionales, lo que podemos hacer es prorrogar o suspender el pago de impuestos. Ahora hay una movida, no sé si ustedes pudieron ver en las redes, de Sillas al Revés, que es como una campaña digamos, de pedido de parte del sector gastronómico, sobre todo, y del sector de turismo, para que se reabran los bares, los restaurantes, todo el sector gastronómico que estuvo cerrado tantísimo tiempo y que mucho por delivery han funcionado, esto de repartir a domicilio la comida, pero que no es lo mismo, que han quedado muchas personas sin trabajo. Y creo que lo que podemos hacer es aliviar la carga impositiva, que en nuestro país es muy alta. Claro. Entonces, tratamos de buscar proyectos por esa vía para ayudar a la clase trabajadora, para evitar que los negocios sigan cerrando. Yo lamento que todavía que tengamos la cuarentena más larga del mundo. Tampoco quiero subestimar los fallecimientos, ¿no? Pero es claro que hasta que no salga una vacuna vamos a tener que aprender a convivir con el COVID, tomando las medidas de prevención. El gobernador no se cansa, Gustavo Valdés no se cansa de decirlo todo el tiempo. Seamos responsables, tenemos suerte en Corrientes de que se está controlando de algún modo la situación. Tenemos casos nuevos, hay días que sí, otros días que no. Esta semana estuvo complicada, pero de todos modos todo dentro, si se quiere, de lo esperable. A nivel nacional están los picos de contagio y fallecimientos sucediendo, era algo que se sabía que iba a ocurrir, pero bueno, seamos responsables los correntinos y mantengamos las medidas de prevención sanitaria, no nos relajemos, pero hay que seguir adelante. Así que, sí. Diputada, usted me hablaba de un proyecto de emergencia turística, justamente. Además está decir que el sector turístico es uno de los más también perjudicados con todo esto de la situación epidemiológica. ¿En qué quedó ese proyecto? Porque hasta donde nosotros sabíamos, el oficialismo se había negado a tratarlo. Exactamente, en la última sesión virtual que tuvimos, hicimos poner sobre tablas el proyecto y no tuvimos los números, con lo cual se desaprobó. Y la propuesta en realidad del oficialismo era una propuesta mucho más flexible y relajada en cuanto a la ayuda brindada al sector. Así que tenemos que seguir discutiendo el tema. Lo que sucede ahora es que, como dije al principio, nosotros elaboramos un protocolo de sesión virtual, de tratamiento virtual de las comisiones y de las sesiones. Ese protocolo se venció. Tendríamos que renovarlo, en todo caso mediante un acuerdo político entre todos los bloques de la Cámara de Diputados. Es un protocolo distinto al del Senado, pues ustedes habrán visto que el Senado ayer sí sesionó, porque tienen otro protocolo, y el nuestro está por lo pronto terminado. El anterior, el asunto es que con todo este tema de la reforma judicial, no consideramos que sea oportuno que nos arrastren a una sesión virtual para tratar un tema que sostenemos no es de prioridad para los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con crear muchísimos juzgados, con tener más disponibilidad para trasladar jueces. O sea, a la vista y por la velocidad con la que impusieron el proyecto, parece que es mucho más funcional aprovechar primero una situación de crisis donde la gente realmente está mirando para otro lado, está ocupada, tratando de ver cómo llega fin de mes, y en medio de la pandemia, y por supuesto con todos los miedos por la enfermedad, por este virus,
Sí. Entonces yo creo que el oficialismo, y es lo que pensamos desde el interbloque Juntos por el Cambio, está aprovechando esta situación de crisis general para imponer un proyecto que le resulta solamente funcional a un grupo y a un sector político. Estamos de acuerdo que la justicia tiene que mejorar, que tiene que ser transparente, que tiene que ser federal y que tiene que ser ágil, pero tenemos que discutirlo con los tiempos y los consensos necesarios. Tenemos que si aprobamos un protocolo virtual, nos lleven y después nos apaguen el micrófono, como ha sucedido lamentablemente muchas veces en el Senado. Si bien nuestro presidente Sergio Massa tiene una postura más dialoguista que la señora Cristina Fernández de Kirchner, Sí. de todos modos es un temor, ¿no? La caída de justo Internet, con los votos tan justos, un proyecto tan discutido y tan polémico, Claro. en una gestión virtual. Claro. Lo haríamos presencial, lo debatimos, hay que mejorar la justicia, no hay duda, pero esto así no es la forma. O sea, desde el bloque de Juntos por el Cambio, diputada, lo que manifestarían son cambios a este proyecto de reforma. Sabemos que ayer se dio media sanción en Cámara de Senadores. ¿Cuándo aproximadamente cree que podría estar siendo tratado en la Cámara de Diputados? Mientras no tengamos protocolo no se puede tratar, ese es el tema. Bien. Hasta ahora el protocolo fue un acuerdo político, porque digamos como que fue fue aprobado por todos los bloques la forma del protocolo y los temas a tratar. Sí. Más allá de que nosotros somos el segundo bloque de la Cámara, primero está el oficialismo, después estamos Juntos por el Cambio, el tamaño, en cantidad de diputados, se respetó la voluntad de todos los bloques. Nosotros estamos en contra, o sea, esperemos que no nos lleven o que busquen la manera de aprobar otro protocolo sin el apoyo de Juntos por el Cambio. Pero la idea, bueno, se discutirá la semana que viene, seguramente habrá reunión de presidentes de bloque, y se conversará, pero se sabe que el camino por diputados es mucho más complicado que el del Senado. El Senado tenían mayoría, tenían aprobado el protocolo de sesión virtual, tenían todo mucho más sencillo. Bien. Diputada, ha estado trabajando en un proyecto muy interesante y que incluso nosotros aquí algunos oyentes nos han consultado sobre cuidados paliativos. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, en febrero, antes de la pandemia, tuve una reunión con la Fundación Natalie Flexer, acá en Corrientes Capital, y me comentaban, es la fundación que trabaja con niños y niñas que padecen enfermedades oncológicas, y notaban la ausencia de contención y cuidado a pacientes con enfermedades terminales, enfermedades letales, y en una última instancia lamentablemente de su vida se encuentran con personal sanitario que quizás no está lo suficientemente preparado, no solo en la terapia, en lo medicinal, sino más bien en lo humano. Y los cuidados paliativos son todo ese tipo de cuidados, no solo en la medicina, sino en lo espiritual y emocional, que ejerce, diríamos, todo personal en general sanitario que está cerca de estos pacientes y de su familia. Entonces, lo que propongo con este proyecto es que el Ministerio de Salud de la Nación pueda ofrecer una formación que podría ser virtual, por ejemplo, ahora aprovechando esto que de las pocas cosas que nos deja la pandemia de las plataformas educativas a distancia, es que cualquier personal de salud que quiera pueda acceder a este curso de formación para tener herramientas para acompañar a los pacientes que se encuentran lamentablemente en la etapa final de su vida y para que puedan asistir y contener a las familias, porque no debe ser nada fácil tener que atravesar ese proceso. Entonces, porque quizás los médicos especialistas en oncología obviamente están mucho más formados y preparados, pero por ejemplo, le toca a un neumonólogo o le toca a un kinesiólogo tener que ir a atender a un paciente que ya está en sus últimos días y no está preparado en lo emocional o en lo humano para contener a una persona en esa situación. Claro. Entonces la idea es que el que quiera, sería como opcional, tenga esta herramienta y pueda acceder para formarse en cuidados paliativos. Lo que hemos visto es que solamente en nuestro país solamente el 10% de las personas que necesitan cuidados paliativos los reciben por falta de preparación del personal. Bien. ¿Esto fue aprobado, diputada? Esto recién fue presentado hace un par de semanas, y como no es
no es un tema de pandemia y como te venía comentando, el tema de los protocolos de gestión, que se daba prioridad a proyectos vinculados a la pandemia. Sí. Y todavía no sería tratado. Espero que para fin de año podamos debatirlo en comisión y bueno, espero que no tenga mucha resistencia para que pueda seguir su proceso dentro de la Cámara. Bien, bien, esperemos que sí, ¿no? Porque sin lugar a dudas es algo muy beneficioso. Y por otro lado también vimos que estuvo trabajando en una plataforma virtual para acompañar a mujeres correntinas. Sí, conversando con el intendente de Corrientes Capital, con Eduardo Tazano, yo trabajo mucho el tema de igualdad, de oportunidades para las mujeres. Y bueno, conversando con respecto a eso, llegamos al acuerdo de elaborar juntos una plataforma que concentre toda la información en el municipio de la ciudad esto sería para el municipio de la ciudad de Corrientes, pero que si nos resulta se puede implementar en otros municipios o mismo claro. En la provincia. Ajá. Y la idea en realidad es la gestión que el municipio lleva en todas sus secretarías, concentrarlas en un solo lugar. Pensamos en una plataforma por la imposibilidad hoy de tener demasiado contacto físico. Como vemos que la gente se está acostumbrando a manejar mucho internet y la entrada a todas estas plataformas virtuales, ajá. Puede ser una forma de acercar información y en realidad hacerlo obviamente exclusivo para las mujeres, para que sientan que hay un espacio que está pensado solamente para nosotras en distintas etapas de nuestra vida, desde la adolescencia hasta la vejez, pensando en distintos intereses que hacen al trabajo, a la educación, a la salud, a la formación, a la contención emocional también. Estos días de pandemia sabemos que los adultos mayores son el grupo más vulnerable frente al COVID, que tiene que estar mucho más aislados que quizás el resto de nosotros, y entonces poder ofrecer conversatorios, espacios de contención, de charla, de conseguir compañía, ¿no? Hay gente que no tiene mucha familia y está muy sola, y bueno, la ansiedad, la depresión, la angustia que genera esta situación afecta a muchos correntinos y correntinas, así que la idea de la plataforma es ordenar todo lo que la Municipalidad de Corrientes está haciendo ya actualmente, pero destinado a mujer y concentrado en un mismo lugar. Claro, ajá. Y a propósito de todo esto, diputada, ¿cómo ve la situación de nuestro país, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la pandemia, la situación epidemiológica, pero no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también económico y social, ¿no? Y principalmente, bueno, el manejo que viene teniendo el gobierno nacional con respecto a esto. Interesante tu pregunta. Al principio de la pandemia, el 20 de marzo, yo creo que todos estábamos de acuerdo que el aislamiento obligatorio era necesario, que la cuarentena era fundamental para preparar el sistema sanitario, para que no nos entre, diríamos, o que el nivel de contagio no ocurra muy rápido y desborde el sistema de salud, que fue un poco lo que pasó en Europa, sobre todo en Italia y España, sí. Que lo vimos y nos asustó. Yo creo que parte del alto cumplimiento que los argentinos hicimos durante estos meses fue mucho por temor, por temor al virus, y se cumplió sobremanera toda la cuarentena y la prórroga y otra vez la prórroga y flexibilizando de a poco. Reitero, los correntinos y las correntinas, gracias a las buenas medidas que tomó el gobernador con el gabinete, nos han facilitado mucho, ¿no?, la situación y pudimos avanzar más rápido que el resto del país. Pero en general, el aguante que han tenido los ciudadanos ha sido enorme, pero creemos que ya, porque siempre estamos como luciéndonos por características negativas, no podemos tener la cuarentena más larga del mundo, no se visualiza la posibilidad de trasladarse de una provincia a otra, hay mucha gente que necesita hacerlo, retomar la escuela, por ejemplo. Ahora se está dando el debate en la ciudad de Buenos Aires, que quiso retomar con un protocolo las clases y no se lo permitió la nación. Entonces, de nuevo, sin subestimar los daños que provoca el COVID, realmente no podemos congelar nuestro país, porque lo que vamos a padecer en materia económica y social, uno puede estar deprimido por estar aislado, pero cuando uno pierde el trabajo,
o sea, uno llega a fin de mes, la ansiedad y la angustia y la depresión que genera eso, digo, es igual de perjudicial que puede ser atravesar el COVID, cuando la tasa de mortalidad es relativamente baja y sabemos que hay grupos que están mucho menos proclives a que el virus sea grave, ¿no? Si lo tiene en general, el 80% de los contagiados lo pasan en su casa, con síntomas de un resfrío que puede ser molesto, pero no más de eso. Y entonces, bueno, creo que el costo que estamos pagando todos los argentinos por esto de evitar el contagio, que creo que es inevitable, sí, y que ya tuvimos tiempo más que suficiente de preparar el sistema sanitario. Así que esperemos que pronto. La verdad no te puedo decir, no tenemos información tampoco desde la Cámara de Diputados hasta cuándo, pero también creo que hay mucho aprovechamiento de parte del Gobierno Nacional, porque esto les permite gobernar por decreto de necesidad y urgencia, plantear el poder legislativo, meter proyectos como la reforma judicial, con una discrecionalidad, seguir congelando las jubilaciones, que hicimos reclamo en la Cámara con respecto a eso, volvieron a prorrogar el congelamiento de la movilidad jubilatoria, atentando contra el grupo más vulnerable de la pandemia, ¿no? Los jubilados y las jubiladas. Así que esto entonces en algún punto se mezcla, ¿no? Lógicamente las consecuencias de una pandemia histórica como esta que estamos viviendo, que no la hemos visto, con una forma de gobernar muy propia del actual gobierno, de atropellar, diríamos, más que de búsqueda de consenso. Con respecto a nuestra provincia, diputado, vimos que bueno, siempre está en contacto también con autoridades de la localidad de Goya, pero a nivel provincial en general, ¿cómo ve el manejo del gobernador Gustavo Valdés en cuanto a esta situación que vivimos? Y muy bien, la verdad es que hemos tenido algunos sustos, sí, pero se viene controlando y con prudencia y cautela se viene manejando sin necesidad de retroceder de fase a nivel provincial, pero de nuevo y reiterando, eventos masivos como los que han surgido en las últimas semanas en distintas localidades, mismo en Goya, en Corrientes Capital, no pueden darse. O sea, que tengamos hoy la libertad o la suerte de poder movernos, de poder ir a trabajar, de no sentir que estamos encerrados, de poder hacer gimnasia, no significa que estemos libres de la pandemia o de un contagio masivo y que esto nos lleve a la fase 1. Así que hay que tener responsabilidad y eso lo tenemos que hacer los correntinos, digo, no depende del gobernador. Totalmente, hay que tener mucho cuidado. Ustedes en Espacio de los Libres, por supuesto, y con la frontera tienen que tener mucho cuidado. Así que espero que los vecinos de la costa del Uruguay respeten también las medidas de prevención. Totalmente. Cada uno tiene, ¿no es cierto?, su responsabilidad civil para hacer que sigamos así. Bueno, aquí particularmente en Paso de los Libres estuvimos en una situación compleja, con más de 50 casos en menos de una semana, ¿no? Y eso nos hizo retroceder a fase 1 con un montón de restricciones. Ahora nuevamente estamos en 0 caso activo, y podemos decir que nos encontramos en una situación privilegiada con respecto a otros lugares, ¿no? Incluso también en Goya la situación controlada en cuanto a este punto, pero por ahí de pronto también en algunos sectores la preocupación en torno a lo económico continúa. Así que es muy importante también escuchar su mensaje, diputada, y cómo desde la Cámara también se viene trabajando en cuanto a esto, desde el Poder Legislativo, para de cierta manera también, ¿no es cierto?, controlar al Poder Ejecutivo en todas las decisiones, más allá de, como lo decía usted, se torna muchas veces complicado. Exactamente, nosotros desde el día 1, desde la Cámara, desde nuestro interbloque, le manifestamos al presidente que estábamos dispuestos a sesionar presencialmente, así teníamos que ir a vivir al Congreso, lo hacíamos, pero que no había, digamos, excusa para anular al Poder Legislativo. Los decretos de necesidad y urgencia son utilizados cuando el Congreso está imposibilitado de sesionar, y eso no es así. Se desarrolló la herramienta virtual rápidamente, en eso hay que reconocer, y estábamos listos para trabajar, y eso hemos hecho eso estos meses. Hemos presentado desde nuestro interbloque Juntos por el Cambio como 1.500 proyectos, o sea, creo que más que nunca,
y queremos colaborar y nos pusimos a disposición del presidente de la Nación todo el tiempo. Por eso reitero que la cantidad de decretos de necesidad de urgencia en realidad obedece más a una forma de hacer política que a una necesidad real. Está salteando al Poder Legislativo. Claro, claro. Diputada, la tengo que despedir, pero no sin antes pedirle un mensaje, ¿no? Lo que usted le quiera decir a todos los correntinos y particularmente también aquí a todos los libreños que la están escuchando. Llegamos también a través de la 98.9 a toda la zona de Alvear, así que también para los vecinos de Alvear. El mensaje que le quiera dejar en este año tan difícil que todavía lo estamos atravesando y que quién sabe por cuánto tiempo lo vamos a seguir padeciendo. Bueno, le quiero mandar un saludo grande. Ojalá pronto pueda estar por ahí, pero seamos responsables. Creo que el mensaje más importante, como hablamos recién, es la responsabilidad ciudadana, porque ustedes, mejor que nadie, los vecinos de Paseos Libres, saben que descuidarse una semana genera consecuencias tremendas para toda la población. Entonces, hay que hacerlo juntos. Nosotros también en Alvear hay que tener cuidado. Hay que resistir, lamentablemente no queda otra. Creo que la provincia está tomando buenas medidas, pero seguramente todo el sector comercial y económico se ve afectado por esta pandemia. Pero bueno, vamos a salir adelante, estamos acostumbrados y los correntinos más que nunca sabemos que vamos a salir adelante. Así que un beso grande y que tengan buen fin de semana.